Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y, en particular, a los admiradores de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar de una verdad sobre Can Yaman que, según dicen, impactó profundamente a Demet. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, se ha rumoreado y lo que quizás se ha mantenido oculto sobre esta relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Tenemos contenido increíble preparado para ustedes. Así que si no quieren perderse nada, ya saben qué hacer. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el tema que nos compete hoy. Todos recordamos la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman irradiaban en la pantalla durante la exitosa serie Erkencikus o Pájaro Soñador. Sus personajes Sanem y Can nos enamoraron con su romance, sus idas y venidas, y esa conexión que parecía traspasar la pantalla. La serie fue un éxito arrollador, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la fantasía de la pantalla se extendió a la vida real. Los fans, ilusionados, comenzaron a especular sobre una posible relación entre Demet y Can fuera del set de grabación. Y para ser honestos, había motivos para creerlo. Sus interacciones fuera de la pantalla eran cariñosas, cómplices y llenas de sonrisas. Los rumores sobre un romance se intensificaron, alimentados por fotos robadas, comentarios en redes sociales y testimonios de personas cercanas a la producción. Durante un tiempo parecía que la historia de amor de Sanem y Can se había hecho realidad. Revistas del corazón publicaban portadas con títulos como La pareja del año y El romance que conquista Turquía. Los fans creaban perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a documentar cada mirada, cada gesto y cada posible indicio de romance entre los actores. La maquinaria del hype estaba en pleno funcionamiento. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que se muestra. Con el tiempo comenzaron a surgir ciertas informaciones que ponían en duda la idílica imagen que se había creado alrededor de la pareja. Empezaron a circular rumores sobre diferencias irreconciliables, celos profesionales y, lo que es aún más grave, acusaciones de un comportamiento poco profesional por parte de Can Yaman. El brillo de la fama comenzó a opacarse, revelando sombras que nadie esperaba. Es aquí donde la historia se torna más oscura y donde la verdad, o al menos lo que se dice que es la verdad, comienza a impactar a Demet. Según diversas fuentes, y esto es importante decirlo, son fuentes que no siempre son confirmadas, Can Yaman habría tenido actitudes prepotentes y egocéntricas durante las grabaciones de Erkencikus. Se habla de exigencias excesivas, trato despectivo hacia el equipo técnico y, lo que es aún peor, comentarios inapropiados hacia Demet. La imagen del galán turco se empezó a resquebrajar. Algunos medios de comunicación turcos incluso llegaron a publicar declaraciones de miembros del equipo que afirmaban haber presenciado situaciones incómodas y humillantes para Demet por parte de Can. Estas acusaciones, aunque no fueron confirmadas oficialmente por ninguno de los dos actores, generaron un gran revuelo en la opinión pública y dañaron seriamente la imagen de Can Yaman. Se decía que Can exigía más tiempo en pantalla, que se negaba a repetir tomas si no le favorecían y que menospreciaba el trabajo de los guionistas. Las acusaciones pintaban un retrato muy diferente al del hombre carismático y encantador que se veía en las entrevistas. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cuál es la verdad que destrozó a Demet? Bueno, más allá de si hubo o no un romance real entre ellos, lo que parece innegable es que la convivencia durante las grabaciones no fue fácil. Si las acusaciones son ciertas, Demet se habría enfrentado a un ambiente laboral tóxico y a un trato injusto por parte de su compañero de reparto. Esto sin duda habría sido un golpe duro para ella, no solo a nivel profesional, sino también personal. Imaginen tener que trabajar largas horas con alguien que te hace sentir incómoda e incluso humillada. El impacto emocional de una situación así puede ser devastador. Además, es importante recordar que Demet Özdemir es una actriz muy querida y respetada en Turquía. Su carisma, talento y profesionalismo la han convertido en una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Verse envuelta en una polémica de este tipo y ser, de alguna manera, la víctima de la situación, habría sido muy doloroso para ella.
Demet siempre ha sido vista como una mujer fuerte, independiente y trabajadora. Que su nombre se asociara con un escándalo de este tipo debió ser una experiencia muy amarga. Otro aspecto que pudo haber afectado a Demet es la forma en que se gestionó la imagen de la pareja por parte de los medios de comunicación. Durante un tiempo se les vendió como la pareja perfecta, la historia de amor ideal que todos querían ver. Esta presión mediática, sumada a las posibles tensiones internas, pudo haber generado un estrés adicional para Demet. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen pública de felicidad y armonía cuando, en realidad, la situación era muy diferente. Tener que sonreír a las cámaras mientras por dentro estás sufriendo. La presión de los fans también debió ser enorme. Los seguidores de la serie exigían constantemente actualizaciones sobre su relación, fotos juntos y pruebas de su amor. Esta exigencia constante debió ser agotadora y contribuyó a crear un ambiente aún más tóxico. Algunos fans incluso llegaron a acosar a Demet en redes sociales, acusándola de ser la culpable de la supuesta mala relación con Can. Después del éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia y continuó su carrera allí, mientras que Demet se quedó en Turquía y protagonizó otras exitosas series. Aunque nunca hablaron abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos, es evidente que su relación, sea cual sea, se enfrió considerablemente. No se les ha visto juntos en eventos públicos y sus interacciones en redes sociales son prácticamente inexistentes. Este distanciamiento alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Muchos interpretaron su silencio como una confirmación tácita de que algo grave había ocurrido. Es importante señalar que a pesar de todo lo que se ha dicho, Demet Özdemir siempre ha mantenido una actitud profesional y discreta con respecto a este tema. Nunca ha hablado mal de Can Yaman en público y ha evitado alimentar la polémica. Esto demuestra su madurez y su respeto por el trabajo que realizaron juntos. Sin embargo, su silencio no significa que no haya sufrido por todo lo que ocurrió. Es muy probable que haya tenido que lidiar con sentimientos de decepción, frustración y quizás incluso enojo. La elegancia y la discreción de Demet la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas jóvenes actrices en Turquía. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden traer consigo consecuencias inesperadas. A veces la realidad detrás de las cámaras es muy diferente a lo que se muestra en la pantalla. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, podemos imaginar el impacto que todo esto pudo haber tenido en la vida de Demet. La fama puede ser una espada de doble filo, capaz de catapultarte a la cima pero también de hacerte caer en el abismo. Y es que más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Demet Özdemir es una gran actriz y una persona talentosa que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Su éxito es el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su pasión por la actuación. Y a pesar de todo lo que haya pasado, sigue siendo una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca. Demet ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y ha sabido reinventarse después de la tormenta. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Además, el incidente con Can Yaman pudo haber tenido un impacto en su percepción sobre las relaciones en el ámbito laboral. Es posible que ahora sea más cautelosa a la hora de establecer vínculos con sus compañeros de reparto y que priorice un ambiente de trabajo sano y respetuoso. La experiencia vivida seguramente le sirvió para crecer y para aprender a protegerse. Por otro lado, la carrera de Can Yaman también se vio afectada por estas acusaciones. Si bien continuó trabajando en Italia, su imagen pública se resintió y perdió parte del apoyo que había ganado con Erkenci Kuş. El escándalo dejó una marca en su trayectoria profesional y le obligó a replantearse su actitud y su comportamiento. Por último, quiero recalcar que este vídeo se basa en información pública y rumores que han circulado en los medios de comunicación. No podemos confirmar al 100% la veracidad de todo lo que se ha dicho, pero hemos tratado de presentar una visión lo más objetiva posible de la situación. Al final, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Es importante recordar que todos los involucrados tienen derecho a la privacidad y que no debemos juzgar a nadie basándonos en rumores o especulaciones. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado los rumores sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y el impacto que supuestamente tuvo la verdad sobre el actor en la vida de Demet.
Recuerden que esta información se basa en fuentes externas y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Esta historia nos recuerda que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece y que detrás de las cámaras se esconden dramas y conflictos que rara vez salen a la luz. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la actitud de Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me interesa mucho conocer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde más de lo esperado. Hasta la próxima.